a situaciones de esa naturaleza. Muy bien, habíamos anunciado que vamos a conversar sobre el Plan Nacional de Vacunación Masiva contra el coronavirus. Tiene que ser transparente, la gente tiene que saber a qué atenerse, no solamente de ilusión señalando que efectivamente se está trabajando en el tema, sino aterrizando la posibilidad de que efectivamente cuando llegue la vacuna, qué tipo de logística debe haber, cómo debe enfrentarse a una circunstancia de ese tipo. Esta tiene que ser, digamos, tiene que llegar desde los más vulnerables hasta el último peruano. Y estamos justamente en comunicación con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, quien ha representado un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo que está demandando justamente que se haga este Plan Nacional de Vacunación. La demanda, señor defensor, es ¿por qué? ¿Hay algún temor respecto a lo que se viene trabajando en relación al manejo de el tema de vacunas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos, buenos días. Buenos días. Pues nosotros hemos publicado este comunicado porque consideramos que la vacunación masiva constituye una prioridad nacional, un objetivo nacional que todos debemos apoyar. Pero debemos tener claro que esto es un proceso que muy complejo y que no se circunscribe a la firma de acuerdos, convenios, bajo las distintas vías que tiene el Estado para poder contar con la vacuna. De hecho, esto también ya es un problema porque no hay la suficiente transparencia respecto a que en qué etapa nos encontramos, digamos, en este estadio en relación a los convenios. Pero además la ciudadanía tiene que entender y el gobierno tiene que comunicar que este complejo proceso tiene muchas etapas, tiene que planificarse muy bien porque vamos a requerir una logística, una cantidad de recursos humanos, la capacidad organizativa, una capacidad de planificación y de gestión enorme. Entonces, si nosotros no nos organizamos lo suficientemente, vamos a tener muy serios problemas. Peor si es que tenemos discursos un poco descompaginados, porque por un lado vemos que hay cierto optimismo, yo diría incluso un exagerado optimismo. Pero representado por el jefe de Estado, porque él es el que con entusiasmo ha señalado que ya estamos preparándonos para el fin de año, que llegue la vacuna y en el peor de los escenarios en el primer trimestre del próximo año. Nosotros creemos que el adelanto de fechas en los que podríamos, digamos, contar con la vacuna sin explicar que estamos frente a un proceso complejo en distintas etapas es, por decirlo menos, inconveniente. Es muy inconveniente si perdemos de vista, además, que todavía tenemos un promedio de 5.500 contagios, han habido más de 30.000 fallecidos y ya en este momento tenemos más de 800.000 contagiados. Y acabo de escuchar a la ministra de Salud hablar de una posible, una probable segunda ola. Sí, yo no quiero ser alarmista, pero yo creo que es inminente una segunda ola. Es inminente una segunda ola porque solo apenas entre el 25 y 30% podrían estar infectados del total de nuestra población. Esto significa que 20 millones de peruanos, más de 20 millones de peruanos, no están infectados. Si a eso le sumamos que estamos entrando a la cuarta etapa, si a eso le sumamos un evidente relajamiento, el día sábado, viernes, sábado y domingo, yo he estado por todo Lima, y es evidente el relajamiento. Y a eso le añadimos que tampoco tenemos un plan, por lo menos no lo conocemos, un plan planes de contingencia, prevención, estudio de escenarios que podrían ser posibles en una segunda ola. Por supuesto que a la Defensoría le preocupa. Entonces creo que hay un exagerado optimismo
Yo entiendo que los políticos tienen que ser optimistas, pero ese optimismo tiene que venir acompañado de acciones concretas, de planes, de capacidad organizativa y sobre todo de una correcta comunicación, porque discursos descompaginados entre una autoridad y otra lo que hace es confundir a la población, genera desconcierto, incertidumbre, inseguridad, y cuidado que esto también puede incentivar a bajar la guardia. De manera que el comunicado de la Defensoría del Pueblo tiene ese propósito, tiene el propósito de decirle a las autoridades, a todas y de todas las instancias, decirles que es fundamental transparentar cada etapa en la que estamos, tanto en el proceso de vacunación como en el proceso de contención de una segunda ola. Defensor, vamos a ir a una pausa inmediatamente, por supuesto que hay preguntas pendientes de nuestros compañeros Fernando y Carlos, pero obligatoriamente tenemos que ir a este receso y regresamos en unos minutitos. Volvemos con esto. Seguimos en ampliación de noticias, estamos Fernando Carballo, Carlos Villarreal, conversando con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez Camacho. Y por supuesto hay varias interrogantes todavía pendientes. Fernando. Sí, buenos días, defensor. Usted desde hace mucho tiempo ha preconizado que el Estado tenga transparencia en todo aquello que los ciudadanos tenemos derecho a saber. Acá estamos ante un desafío mayor porque en principio los 33 millones de peruanos debemos vacunarnos en un momento u otro. ¿Qué es lo que teme usted que la falta de transparencia cause? Porque la producción de esta vacuna es objeto indudablemente de una lucha comercial entre farmacéuticas diferentes y lucha geopolítica. También hemos visto la actitud de China y de Rusia. Y por otra parte, en el Perú tenemos informaciones que han habido algunas dificultades con los ensayos de Oxford AstraZeneca e incluso algunas modificaciones extrañas de nombres en el portal digital del Instituto Nacional de Salud. Yo quisiera comprender qué es lo que está tras las líneas del comunicado de la Defensoría, qué es lo que teme usted que se puede estar produciendo y que tenga como consecuencia negativa que algunos peruanos no quieran dejarse vacunar. Mire, Fernando, en realidad su pregunta tiene varias líneas. En primer lugar, desde luego que al país le interesa conocer cuál es el portafolio de vacunas con el que vamos a contar, conocer los acuerdos y conocer los niveles de seguridad que tienen y que van a tener estas vacunas. Pero también nos preocupa la capacidad que vamos a tener, llegado a un determinado punto, para encarar el proceso de vacunación. Los estados modernos cuentan con enormes recursos y se arrogan competencias monopolísticas. Una de ellas es la gestión de la salud pública. El Estado peruano tiene como monopolio la gestión de la salud pública. Entonces, si esto es así, cuando menos los ciudadanos queremos que esa gestión se haga con eficiencia. Y digamos que la falta de un plan, la falta de capacidad organizativa, la falta de capacidad para articular no solamente los entes estatales, sino también las capacidades del sector privado, evidentemente afecta o conspira contra una distribución, una aplicación y oportuna aplicación de una vacuna. El sector privado tiene enormes capacidades materiales y humanas que tiene el Estado la necesidad de articular, dado que el Estado tiene el monopolio de la gestión de la salud ¿Pero pública. por qué no se da? ¿Por ineficiencia o por desconfianza? Yo creo que usted ha mencionado, Mónica, las dos palabras claves. No nos engañemos, y este no es un problema de este gobierno, es un problema que tenemos probablemente en los últimos 40 años. El Estado tiene una pésima capacidad de gestión pública. Esto es evidente. Fue en RPP, en abril, que dimos cuenta
de los planes de prevención y contingencia que tenían que hacer los gobiernos regionales. Incluso el propio Ejecutivo se equivocó porque le dio 24 horas para que elabore esos planes de contingencia. Nosotros hicimos un informe y dimos cuenta en RPP, le estoy hablando de abril, y en ese momento decíamos que ni siquiera se habían articulado los subsistemas de salud estatal, y menos con el sector privado, y menos con otros entes que no necesariamente están vinculados con la salud, pero tenían o podían contribuir a la salud. Por ejemplo, para la vacuna vamos a necesitar aviones, helicópteros, camiones, espacios donde pueda... Cadena de frío, que es algo importante. Sí, en efecto. Y también almacenaje a menos de 70 grados, personal. Entonces, entendamos la dimensión, la magnitud. Esto no es un acto, es un proceso que va a durar meses. Esa es la preocupación que está en el comunicado, y por eso decía que no es solamente el contrato, no es solamente la seguridad de la vacuna, sino todo este proceso. Y en el medio, y con esto concluyo la respuesta a la pregunta de Fernando, y en el medio tenemos que hacer frente también a la probabilidad, a la enorme probabilidad de una segunda ola, para lo cual tampoco conocemos los planes de contingencia, de prevención. Si existen, y yo espero que así sea, hoy lo voy a demandar, lo voy a pedir en el Consejo de Estado, tienen que hacerse público. ¿Y por qué tienen que hacerse público? Porque la ciudadanía no solo necesita conocer, necesita contribuir a ese plan. Pero ¿cómo puede contribuir? ¿Cómo puede participar de aquello que no conoce? Sí, defensor. Justamente usted hablaba del tema articulación, y a propósito hoy tendremos dos reuniones importantes. Usted hablaba de la reunión del Consejo de Estado, en donde de seguro se va a tocar ese tema de la estrategia contra la pandemia, y además la del presidente de la República con el presidente del Congreso. ¿Qué temas o acuerdos deben tomarse entre ambos para que esta reunión no sea meramente protocolar, para que no sea una reunión para la foto, como se dice? ¿Qué aspectos fundamentales se deben tocar en esta reunión entre los presidentes de la República y el Poder Legislativo? Bueno, yo mencionaría tres fundamentales. En primer lugar, todos los esfuerzos de la sociedad y el Estado, y cuando digo el Estado me refiero absolutamente a todos los entes, empezando por el Ejecutivo y el Legislativo, deben estar orientados, enderezados a prevenir una segunda ola, contener el virus. Esto en primer lugar, porque no se debe decir que la vacuna va a venir dentro de 2, 3 o 4 meses, si es que no tenemos absoluta claridad. Y lo segundo, organizarnos para todo este complejo, largo y dificilísimo proceso de vacunación, con absoluta claridad en cada una de las etapas e información muy activa al respecto de la ciudadanía. Y en tercer lugar, algo que es fundamental, también tenemos que hacer un pacto, una suerte de tregua, enderezar también todos nuestros intereses en reactivar la economía, en activar determinados proyectos, porque no vamos a tener capacidad fiscal para los próximos años. Desafortunadamente hemos echado mano, porque las circunstancias lo han exigido, hemos echado mano de los recursos que hemos tenido. Pero los derechos que nosotros vamos a demandar, salud, educación, seguridad, infraestructura, los próximos 5 o 10 años, solo van a ser posible solventarse si logramos hacer que la economía... Pero ve usted, defensor, una disponibilidad, una actitud positiva en cuanto a una relación cordial, fluida, entre poderes ejecutivo y legislativo. Bueno, como usted ve, y esto lo he repetido más de una vez, yo siempre soy pesimista de la realidad, pero optimista del ideal. Yo siempre, en ese contexto de dificultades, siempre creo que es posible encontrar un espacio de acuerdo. Y en todo caso la Defensoría, en su rol de articulador, de colaborador crítico, hará los esfuerzos para que así sea. Y los candidatos a la presidencia, dado que vamos a iniciar un proceso electoral, estamos ya en un proceso electoral, deberían pronunciarse sobre estos temas, no con un carácter ni populista, ni de oferta política, sino díganos cuáles van a ser los consensos sobre los cuales vamos a
transitar los próximos 5 años respecto de estos temas, de los que acabo de mencionar. Muy bien. Defensor, quisiera preguntarle algo brevemente también, saber si en la sesión de esta tarde en el Consejo de Estado se va a abordar el tema de la ONP, puesto que, como usted sabe, estamos ante la eventualidad de una promulgación de esta ley por insistencia, con la oposición del Ejecutivo que ha observado esta ley y que en consecuencia podría presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Bueno, brevemente le diré, Fernando, no lo sé, no sé si se va a abordar, pero le puedo anunciar que la Defensoría el día martes va a sacar un pronunciamiento respecto de este tema. Nosotros compartimos la preocupación del Congreso, pero la ruta, el camino escogido puede ser no solamente de hecho es inconstitucional, sino puede ser la estocada final a una institución que no se conoce lo suficiente. Es una institución que cumple muchas funciones, pero que apenas se conoce alguna de sus funciones, y además preserva un derecho que es básico, el derecho a la pensión. Pero seguro que habrá oportunidad para que nosotros desarrollemos este comunicado que vamos a sacar respecto a este proyecto de la ONP, esta norma que se pretende aprobar sobre la ONP. A veces los dichos encierran cosas muy ciertas, que es el remedio peor que la enfermedad, y ahí estamos en una circunstancia difícil. Muchas gracias al defensor del pueblo, al doctor Walter Gutiérrez, por estar con nosotros en Ampliación de Noticias.